Temido y respetado en su época. Este pueblo de guerreros inventó el entrenamiento militar, el ataque frontal, la educación pública gratuita y una forma de vida que hoy en día aún lleva su nombre. Los espartanos. Esta es su historia. Esparta. Mareas de guerra. Desde el siglo VIII al V a.C., Esparta fue la envidia de la antigua Grecia. Un conjunto de varios cientos de ciudades-estado con enormes ansias de guerra. La mayoría de los griegos profesaban gran admiración por los espartanos y al mismo tiempo los temían. La reputación que los espartanos tenían como soldados hacía que nadie pudiera estar tranquilo cuando un ejército espartano, por pequeño que fuera, se acercaba a su territorio. La simple visión de la máquina de guerra espartana ya hacía huir a multitudes de enemigos hacia las montañas. Cuando se desencadenaban las batallas, estas no solían implicar a demasiados efectivos ni se prolongaban más de unos cuantos días. Sin embargo, a principios del siglo V a.C., una invasión desde el este lo cambió todo. Persia, un vasto imperio ávido de expansión, asoló Grecia con un colosal ejército formado por unos 200.000 efectivos. Pero los griegos, liderados por los espartanos, se enfrentaron valientes al reto. En el año 480 a.C., 300 soldados espartanos realizaron una inmortal hazaña en las Termópilas que inspiró a su nación y cambió las tornas de la guerra. Un año después, en los campos de Platea, los espartanos aplastaron a la infantería persa en uno de los días más sangrientos de la historia. El general Pausanias, junto con los legendarios soldados espartanos bajo su mando, fueron ensalzados como héroes. Cuando las pocas tropas persas que habían sobrevivido regresaban a casa, los griegos solo podían preguntarse cuándo volverían a luchar. No habían destruido el poder persa ni su imperio. No habían arramplado con el dinero persa ni con las grandes tropas con las que contaban. Así que cualquier griego con dos dedos de frente sabía que había posibilidad de que los persas volvieran a causar problemas. Los griegos, que raramente se ponían de acuerdo en nada, habían creado una débil alianza para defenderse contra los persas, alianza que consiguieron mantener durante el mandato de Pausanias. Pero en el año 477 a.C., Pausanias fue sustituido por un ateniense. Esparta se alegró de liberarse de la responsabilidad de la alianza griega y de recuperar su papel como potencia hegemónica o líder de la Liga del Peloponeso, una flexible confederación de ciudades-estado aliadas del sur de Grecia. Los espartanos parecían absolutamente unidos y decididos a rechazar cualquier tipo de papel internacional. Consideraban que su futuro se extendía únicamente dentro de los límites del Peloponeso, de la liga creada por ellos mismos y nada más. Entonces llegaron los mesenios. Esparta había conquistado Mesenia unos 200 años antes y había creado una clase de siervos llamados los hilotas. Los hilotas superaban en número a los espartanos con una proporción de 10-1. Y la rebelión se presentaba como su medio para sobrevivir. Entretanto, Esparta y Atenas seguían manteniendo buena relación, a pesar de sus conflictos en el pasado. El político número uno en Atenas era Cimón, amigo a ultranza de los espartanos. Estos confiaban en él, así que no temían demasiado a los atenienses. Todo marchaba sobre ruedas. Cimón profesaba un gran respeto hacia los espartanos y admiraba su compromiso férreo con la disciplina y la obediencia. Pero otros aristócratas atenienses no opinaban lo mismo. No estaban tan seguros de poder contar con los griegos en caso de otro ataque persa. Empezó a materializarse entonces la sensación de que Esparta suponía una amenaza. Del mismo modo que, desde el principio, los espartanos habían considerado a Atenas un peligro para ellos, para sus dominios y para sus aliados en el extranjero. Entonces Atenas empezó a construir su propia alianza, llamada la Confederación de Delos por la sagrada isla de Delos, donde se depositó el tesoro central de la alianza. Entre los miembros de esta confederación se encontraban algunas ciudades-estado del norte, la mayoría de las islas del Egeo y las ciudades-estado de la costa oeste de Asia Menor, anteriormente bajo control persa. Atenas exigía fidelidad de sus aliados y el pago de un importante tributo para abastecer y mantener la armada.
La Confederación tuvo que obligar a varios estados que no querían unirse, ya que alegaban la Liga les arrebataba su libertad. Pero la Confederación les proporcionaba libertad respecto a los persas, libertad en los mares, lo cual les permitía enriquecerse. Así que, finalmente, contribuyeron. La vigilancia sin tregua de la armada ateniense sobre las aguas griegas consiguió eliminar la amenaza persa. Casi inmediatamente después, varios miembros de la Confederación de Delos solicitaron abandonar. Los atenienses y sus aliados reaccionaron del mismo modo que luego lo harían Lincoln y la Confederación del Norte, cuando el sur creyó que sería una buena idea abandonar y se opusieron. Emplearon la fuerza para acallar a los disidentes y poco a poco la armada ateniense fue creciendo, al tiempo que se debilitaban los aliados. Esto acabaría desembocando en la formación del Imperio ateniense. De hecho, en el año 465 a.C., los atenienses rivalizaban con los espartanos en fuerza e influencia. Con su presencia naval dominante, Atenas gobernaba los mares mientras Esparta se vanagloriaba de un ejército imbatible en tierra. Dos bloques de poder con ideologías opuestas. Esparta propuso que las ciudades-estado de la Liga del Peloponeso instituyeran oligarquías regidas por la clase privilegiada. Los miembros de la Confederación de Delos debían instaurar democracias. Los dos gigantes griegos se encontraban camino del enfrentamiento bélico cuando ocurrió lo imprevisible. Se produjo un terremoto que afectó al territorio espartano y causó incontables víctimas. Los hilotas de Mesenia aprovecharon la ocasión brindada por esta catástrofe natural para iniciar una rebelión. Más de 1000 hombres espartanos perecieron en el terremoto, quedando tan solo 9000 hoplitas para sofocar el levantamiento. Desesperados, recurrieron a su amigo Cimón en busca de ayuda. Asumiendo un gran riesgo personal, Cimón logró convencer a la reticente asamblea ateniense para enviar tropas a Esparta. Los atenienses mandaron un gran ejército, un ejército de tierra, preparado para ayudar a los espartanos contra sus hilotas. Pero para cuando aparecieron los atenienses, los espartanos habían cambiado de opinión. Los espartanos respondieron con ese extraordinario modo suyo de hacer las cosas, insultando sin pudor al ejército ateniense, al que obligaron a recoger todo y regresar a casa. La razón por la que lo hicieron fue el terror y el asombro que les produjo lo que vieron. Contemplaron cómo los demócratas atenienses marchaban abierta y libremente y les hostigaban con preguntas del tipo: ¿cómo habéis osado a esclavizar a estos hilotas? ¿No sabéis que no tenéis derecho a esclavizar a otros griegos? En este momento fue cuando se hizo verdaderamente patente que la amistad entre ambos bandos iba a ser completamente imposible. La humillación que supuso el rechazo de los espartanos indignó a la asamblea ateniense, cada vez menos influida por la línea tradicional de aristócratas. Cimón fue tomado como cabeza de turco y condenado al ostracismo de Atenas durante 10 años. En Esparta, la revolución mesenia se prolongaría durante otros 2 años. Finalmente, en el año 462 a.C., los levantamientos hilotas fueron contenidos, pero por el norte, donde Atenas continuaba su rápida expansión gracias a alianzas con Tesalia y Argos, los problemas seguían acechando. Esto debería haber dado miedo a los espartanos. Sus antiguos rivales argivos ahora eran demócratas. Por tanto, a los espartanos les preocupaba la democracia en 2 direcciones. Primero, el modo en que podía afectar a su propia sociedad en caso de que el concepto se hiciera popular. Y segundo, hasta qué punto minaría sus relaciones exteriores, ya que las democracias tenderían a unirse a otras democracias. En el año 459 a.C. se produjo el enfrentamiento definitivo entre Atenas y Esparta. Sin embargo, la así llamada Primera Guerra del Peloponeso no llegaría a más que una serie de ataques y contraataques entre bandos opuestos. A veces las batallas fueron encarnizadas y se convirtieron en verdaderos enfrentamientos militares, pero en otras ocasiones se produjo un tipo de guerra fría que tan solo se manifestaba con pequeñas escaramuzas entre bandos. Nunca se desencadenó una guerra de verdad. Entretanto, el liderazgo pasaba de las manos de Cimón a las de un poderoso ateniense llamado Pericles. Pericles nació para la política y su dominio en Atenas sería absoluto durante los siguientes 30 años. Una de las tácticas principales de Pericles fue hacerse con el tesoro de la Confederación de Delos,
cuyo control se depositó originalmente en manos de los aliados. A mediados del siglo V, los atenienses trasladaron de nuevo el tesoro desde Delos hasta Atenas. A mi entender, esto marcó el momento crucial a partir del cual se considera que los atenienses asumieron el control. Impulsado repentinamente por su poder, Pericles se embarcó en un programa de construcciones públicas de escala, costes y magnificencia nunca antes vistos. Así dio comienzo el gran florecimiento de la cultura ateniense, conocida como la Edad de Oro. Como parte de este exhaustivo programa de construcción que no reparó en gasto alguno, lo primero que hizo Pericles fue prolongar las murallas de la ciudad hasta el puerto de Pireo, una medida destinada a contener cualquier asedio futuro. Pronto Atenas se convirtió en una isla de fortificaciones inquebrantables que importaba alimentos y suministros de Crimea y de Egipto y con una poderosa armada dispuesta para repeler cualquier intento espartano de amenazar las vías de suministro. Era un centro comercial, naval y militar. Siempre que siguieran manteniendo el control de Pireo y del acceso a su puerto, los atenienses tendrían asegurado el suministro de grano. Pericles también ordenó que empezaran las obras del complejo del templo en la cima de la Acrópolis, destruido 30 años antes por el avasallador ejército persa. Gran parte del optimismo de la cultura ateniense del siglo V se debe a la victoria sobre los persas, que inicia el período clásico de la cultura griega, el período de la escultura heroica, de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, de las comedias de Aristófanes y de las historias de Heródoto y Tucídides. También productos de este tiempo son los brillantes filósofos Sócrates y Platón. Pero quizá la obra más deslumbrante de esta época sea el Partenón, o Casa de la Diosa Virgen. Alojada dentro de esta maravillosa estructura, se encontraba una gigante escultura en oro y marfil de Atenea, considerada el paladín divino del poder militar ateniense. De construirse hoy en día, el Partenón costaría más de 3 millones de euros. Este templo sigue irguiéndose como la obra maestra de la arquitectura griega. Bajo el inteligente mandato de Pericles, Atenas se convirtió en el centro intelectual y cultural de la vida en el Egeo. Una brillante ciudad de unos 60.000 habitantes que se levantaba en absoluto contraste con la sombría Esparta, donde la creciente influencia de sus vecinos del noreste empezaba a ser motivo de gran alarma. Creo que lo primero que pensaron los espartanos al contemplar cómo crecía el poder de Atenas fue en aniquilarla, acabar con ella, destruirla. No podían permitir que hubiera un poder superior a ellos, tener competencia. Así que a mediados del siglo V a.C., Atenas y Esparta, las dos ciudades-estado más poderosas de Grecia, iniciaron el camino que las llevaría a la guerra en toda regla. En el año 450 a.C., el equilibrio de poder se había inclinado desde Esparta hacia Atenas, que vivía a la sazón en pleno apogeo de la Edad de Oro. Sin embargo, este despliegue de lujo era observado por Esparta con temor y recelo. Los espartanos se sentían cada vez más amenazados por el creciente poder de Atenas. Los espartanos eran tradicionalmente un pueblo arrogante. Para ellos era de crucial importancia poder levantar la cabeza y sentirse los números uno. Él no va más, sin que nadie pudiera hacerle sombra. Para demostrar su poderío, el ejército espartano invadió Ática en el año 446 a.C. y poco después, los atenienses ofrecieron una tregua. La tregua de los 30 años, que puso fin a la primera guerra del Peloponeso, fue ratificada por ambos bandos al año siguiente de acabar la guerra. Esparta se sintió satisfecha de volver a casa, así como le ocurrió a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante los 10 años siguientes, los atenienses siguieron hostigando a los miembros de la Liga del Peloponeso, prácticamente obligando a Esparta a abandonar su aislamiento. Los atenienses merodeaban por todas partes, por Macedonia, Tracia y las islas del mar Egeo, invadiendo pequeñas ciudades y asentamientos de la órbita de Esparta. Estas acciones se percibieron en Esparta como los primeros, pero inequívocos pasos hacia la invasión de la propia Esparta.
Los corintios, unos de los principales aliados de Esparta, estaban plenamente convencidos de que Atenas pretendía romper la Liga del Peloponeso para convertirse en potencia hegemónica de todo el Egeo. Pero los espartanos se retiraban una y otra vez. No querían presentar batalla a los atenienses. No iba a ser una guerra fácil, y eso lo sabían con toda seguridad. Los atenienses contaban con una armada con la que ni siquiera podían imaginar enfrentarse. Esparta no estaba respaldada por una armada con fuerza suficiente para dar la talla. Constituir una armada en condiciones suponía grandes cantidades de capital, y los espartanos renunciaron a cualquier forma de dinero. Creían que llevaba a la desigualdad interior y a las tentaciones innecesarias desde el exterior. Ni siquiera contaban con sistema monetario propio. Y si consideramos una flota de unos 200 barcos tripulada por unos 40.000 hombres, aparte de los marinos, es decir, desde los hoplitas que sirven a la flota, eso supone un montón de bocas que alimentar. Los atenienses tenían un sistema para recolectar el dinero necesario para mantener la flota. Sin embargo, no era este el caso de los espartanos. Así que Esparta se mantenía recelosa, reticente a verse inmersa en una guerra. Pero fueron obligados a escuchar a los miembros de la Liga del Peloponeso, llamados a una reunión de urgencia en el año 432 a.C. Algunas ciudades denunciaron a Atenas ante los aliados reunidos en Esparta. Con esa actitud pasiva alegaban que lo único que hacía Esparta era animar a los atenienses a seguir agrediendo. Por tanto, el descontento y la desconfianza surgieron junto con la sensación de que la única manera de solucionar todo esto era la guerra y que las negociaciones pacíficas serían inútiles. El objetivo declarado de Esparta, al romper la tregua de los 30 años, era liberar Grecia y devolver la autonomía a los estados griegos sometidos a Atenas. La estrategia de Esparta era sencilla: entrar en Ática e involucrar a los atenienses en una batalla en tierra. Así que movilizaron al que probablemente fuera el ejército más grande que la Liga del Peloponeso jamás hubiera desplegado, compuesto por unos 50.000 o 60.000 hombres. A finales de la primavera del año 431 marcharon hacia el norte a través del istmo y hasta la llanura de Megara, llegando finalmente a Ática. Esta era la fatídica máquina de guerra espartana tan temida por sus enemigos, y Pericles estaba decidido a evitar la batalla frente a frente. En su lugar presentó una estrategia de ataque por dos flancos, la ofensiva por mar y la ofensiva por tierra. Por el mar, la armada ateniense presentó batalla con 100 barcos de guerra llamados trirremes. Su misión, perpetrar ataques encubiertos sobre el Peloponeso. Por tierra, el plan de Pericles era más controvertido. De hecho, constituía un enfoque totalmente nuevo para afrontar la batalla. La estrategia de Pericles era la siguiente: evitar a toda costa el modo convencional de lucha, el enfrentamiento entre hiplotas de un bando y de otro. Pericles decidió evacuar los 200.000 acres de Ática y enviar a su población de granjeros con sus familias, quizá más de 100.000 personas en total, al interior de las murallas de Atenas y aguantar las invasiones partiendo de la premisa de que Atenas podía recibir suministros a través del mar. Tenían un puerto asegurado, unas resistentes murallas alrededor de toda la ciudad. Podían importar todos los víveres que fueran necesarios, así que podían mantener el control de su imperio. Y estaban capacitados para hacerlo porque podían recaudar dinero de su extenso imperio, podían mantener una flota, dominar los mares, todo era perfecto. Esparta no era tradicionalmente un pueblo que perpetrara asedios, así que no iban a ser capaces de derruir las murallas de Atenas. Pero sí practicaban el típico arte de la guerra griega, por el que se invade la tierra sagrada del enemigo. Eso constituye una afrenta a la virilidad, a la soberanía, al orgullo nacional. Así que derribas un par de olivos, quemas unos cuantos acres de grano y los enfurecidos granjeros salen encolerizados al ataque en mitad de la llanura donde acabas con ellos y asunto terminado. Pero los atenienses no mordieron el anzuelo. En su lugar resistieron atrincherados dentro de la ciudad, protegidos por murallas independientes, incluidos los largos muros que se extendían casi 8 kilómetros a partir del puerto de Pireo. Los espartanos quedaron desconcertados ante esta actitud y prácticamente sin capacidad de respuesta. El sistema espartano estaba basado en el concepto por el que un ejército invadía un territorio, el otro le presentaba batalla y allí se mataban unos a otros. Frustrados, los espartanos prosiguieron con el pillaje a los campos de Ática, un área de más de 3.000 kilómetros cuadrados.
Pero Esparta no estaba lo suficientemente preparada para reabastecer a un ejército tan grande, así que no podían plantearse siquiera quedarse esperando a que los atenienses salieran de su escondite. Un mes después de su llegada, las tropas recogieron todo y pusieron rumbo a casa. El primer año de su mandato, Pericles parecía un genio. En cambio, no se planteó la posibilidad de que una ciudad preparada para alojar de 75.000 a 125.000 habitantes podría no estarlo para dar cabida en los meses de verano a unos 250.000 o 300.000 habitantes. No contaba con un sistema de alcantarillado, ni con instalaciones para el agua, ni siquiera con viviendas suficientes. Sin embargo, el peor error de cálculo de Pericles no tenía nada que ver con la sanidad o la superpoblación. En lo que se equivocó fue en subestimar el efecto que tendría sobre la moral haberse comportado al fin y al cabo como cobardes. Esconderse detrás de las murallas, viendo cómo los espartanos llegaban sin hacer nada por evitarlo, iba totalmente en contra de los principios de los griegos, del código griego de la moral hoplita. Cuando los espartanos incurrieron en Ática el verano siguiente, la estrategia de Pericles era claramente entrar en la línea de fuego, sin que nadie pudiera prever lo que pasaría después. Atenas recibió el ataque de una terrible plaga, que acabó con aproximadamente un tercio de la población. Reflexionemos lo que esto significa. Traduzcámoslo en términos norteamericanos. Estaríamos hablando de unos 90 millones de personas. La plaga mortal, probablemente llegada en un barco de grano de Egipto, convirtió las calles de Atenas en pasajes del terror. La ciudad estaba plagada de hombres moribundos. Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, cayeron todos víctimas de una plaga que no hacía distinciones. Por efecto de la plaga, Atenas quedó asolada y con ella su ejército y su armada entraron en un estado de confusión. De repente, el estado de Atenas dejó de parecer tan maravilloso. La plaga acabó incluso con su líder, Pericles. De la noche a la mañana, el hombre que tenía el plan ya no estaba para llevarlo a cabo. La muerte de Pericles convirtió a Atenas en presa fácil para facciones hostiles y temerarios gobernantes, pero con él había muerto algo más profundo aún: su extraordinaria visión. Y eso ocasionó problemas gravísimos a los atenienses, ya que no existía un claro sucesor para Pericles. Él no había designado a nadie, y Atenas era una ciudad democrática. No había gobierno y los personajes que se consideraban posibles sucesores tenían todos puntos de vista muy diversos. Ninguno de ellos tenía la autoridad de Pericles, así que Atenas se encontraba en una posición difícil. Además de las cuantiosas pérdidas, la plaga infligió un enorme daño psicológico sobre los atenienses. Su fe en los dioses se tambaleaba, al igual que la confianza en sí mismos. Tras todas estas secuelas, los atenienses demandaban la paz. Los espartanos creyeron que vencerían por fin, así que rechazaron la oferta. La guerra, por tanto, continuó. De repente los atenienses aparecieron ante los ojos de los espartanos como unos endebles. No creían que fueran a presentarles batalla, porque antes tampoco lo habían hecho. Por eso creo que los espartanos decidieron que sería horrible firmar la paz con un pueblo que ni siquiera tenía arrojo para enfrentarse a ellos. Ya habían pasado lo peor, pero los atenienses eran un pueblo del tipo del norteamericano, con una gran capacidad de recuperación. Así que Atenas dispuso otros 250 trirremes, convirtiendo este despliegue naval en el más importante de toda la guerra. Tras una revuelta en la isla de Lesbos, se sirvieron de esta fuerza para bloquear los puertos de Mitilene. Al año siguiente, el 472 a.C., el general ateniense Nicias llevó a Atenas a la victoria en Minoa, mientras los espartanos protagonizaron una victoria decisiva en Platea. Así se fue desarrollando la guerra del Peloponeso, desde la ciudad al puerto, de ahí a las islas y luego por todo el mar Egeo. Ataques y contraataques, levantamientos y sumisiones forzadas. Tanto Atenas como Esparta, en los primeros años de la guerra, se encontraban en posiciones desesperadas. Ninguna de las dos se presentaba como candidata favorita a la victoria. A pesar de su determinación, los atenienses acusaron especialmente los terribles efectos de la guerra. Su población había quedado diezmada, las tierras devastadas y sus riquezas prácticamente habían desaparecido. Aún así, a medida que se aproximaba la estación de campaña del año 425, los atenienses se preparaban valientemente para la lucha. Aquel verano en Pilo, en la costa oeste de Grecia,
los atenienses consiguieron una rendición sin precedentes de los 120 iguales espartanos, haciendo añicos con ello el mito cultivado durante tanto tiempo que defendía que no había fuerza ni hambruna capaz de conseguir que los espartanos dejaran las armas. Los espartanos estaban muy afectados por la pérdida de tantos efectivos y además nadie podía creerse que hubieran acabado rindiéndose. Era inconcebible, nunca antes había pasado. Así que lo único que pensaban era en borrar ese episodio de sus mentes, pero tampoco querían que todos aquellos hombres murieran. Finalmente, fueron estos rehenes los que impulsaron a los espartanos a rendirse. ¿Pero en qué términos? Después de 6 extenuantes años de guerra, ninguno de los bandos podía reivindicar una victoria absoluta. Esparta fue incapaz de liberar a Grecia del yugo del imperio ateniense, mientras que Atenas, por su parte, había fracasado en el intento de conseguir la seguridad absoluta, la verdadera razón por la que Pericles iniciaría originalmente la guerra. Las pérdidas en vidas, en sufrimiento y en dinero parecían haber sido en vano. Con el tiempo la inestable paz se vería de nuevo amenazada, y después rota con la aparición de uno de los personajes más interesantes e impredecibles de la historia. La humillante rendición de los espartanos en Pilo en el año 425 a.C. alteró completamente el curso de la guerra del Peloponeso. Esparta, con 120 prisioneros hoplitas en Atenas, no tenía más remedio que buscar la paz, según unas condiciones tremendamente favorables para Atenas, lo cual constituyó una victoria muy saboreada por los atenienses. Esparta jamás hubiera llegado a esto si no se hubiera producido lo que luego se produjo. Toda Grecia quedó conmocionada con la noticia. Los soldados espartanos habían abandonado las armas y se habían rendido. De nuevo Atenas y Esparta se sentaban a la mesa de negociaciones, pero en esta ocasión el clima político favorecía la paz. Ambos bandos tenían poderosas razones para firmar la paz. Los atenienses habían perdido Anfípolis en el norte, una de sus principales ciudades con acceso a las rutas madereras y comerciales, lo cual además había causado la desestabilización de toda esa parte del imperio en general. Los espartanos habían perdido un significativo número de hombres capturados en el 425, hechos rehenes, tomados como prisioneros en Atenas. Sin embargo, la paz parecía difícil de conseguir, y enseguida volvieron a surgir las hostilidades. Mientras los dos bandos se encaminaban de nuevo hacia la guerra, Esparta amenazó con fortificar un puesto en Ática. Con 120 soldados espartanos todavía en prisión, era arriesgado, pero el peligroso farol funcionó, y los atenienses aceptaron sus condiciones. Los artículos del tratado, llamado la Paz de Nicias, pretendían ser vinculantes durante 50 años. La guerra terminó, y finalmente los desgraciados prisioneros espartanos fueron puestos en libertad. Teóricamente ambos bandos abandonaron las armas, pero fue una paz como la que luego existiría entre Rusia y Estados Unidos, más parecida a una guerra fría. Los conflictos volvieron a surgir inmediatamente. Varios de los aliados de Esparta se negaron a aceptar el tratado de paz, entre ellos Beocia, Megara y Corinto. La paz de Nicias tuvo que consolidarse mediante un acuerdo independiente entre Atenas y Esparta, y eso fue, en cierto modo, lo que la llevó a la ruina. Tanto aliados de Esparta por un lado como de Atenas por otro, empezaron a preguntarse qué tramaban Esparta y Atenas entre ellas, qué sabían ellas que el resto de las ciudades no supiera. En ambos sentidos, se produjeron continuas protestas. Entretanto, en Atenas estaba formándose un nuevo líder, un hombre al que le gustaba mofarse de la autoridad e irritar a los conservadores, un hombre que acabaría revelándose como uno de los personajes más relevantes de la historia. Su nombre, Alcibíades. Era un hombre tremendamente ambicioso, una combinación de JFK y el general Patton, una especie de precursor de Alejandro Magno, en el sentido de que procedía de una familia muy rica. Tenía una increíble ambición, fue un gran héroe militar, estudioso de Sócrates, etc. Su padre murió cuando él era un joven. Fue pupilo de Pericles, criado por él en su propia casa, y creo que eso resultó un factor clave. No hay que ser Freud para detectar la influencia que esto ejercía en Alcibíades, que dedicaría el resto de su vida a superar a Pericles, porque esa era su personalidad, poderosamente fuerte. Todos lo querían, hombres y mujeres. Fue definitivamente el hombre más popular e interesante de su época, y además todo un camaleón. Alcibíades era además un hombre sin escrúpulos y extremadamente persuasivo,
Enseguida forjó alianzas con algunas ciudades-estado clave del Peloponeso, entre las que se cuentan Élide, Mantinea y Argos. Probablemente esto fue lo que forzó la confrontación con Esparta y la consiguiente desestabilización de la ya por sí poco sólida paz de Nicias. Entretanto, los argivos estaban formando una liga independiente de democracias en el Peloponeso que pretendía enfrentarse a Esparta. Atenas se unió a ella. Entonces, amaneció ese día tan importante para la historia del mundo griego, para la historia de la democracia, del cual nadie es consciente. El día de la batalla de Mantinea, que se produjo en el año 418. Situada justo detrás de Esparta, la batalla de la ciudad de Mantinea tenía que ganarse. Pero pronto los espartanos se encontraron flanqueados por el enemigo. A pesar de la oposición, los espartanos rompieron su sólida falange desafiando las órdenes de su rey. Fue una valiente medida que se oponía a todo lo que habían aprendido desde pequeños. Esparta tuvo mucha suerte aquel día, porque los oficiales a los que se les ordenó moverse de un sitio a otro se negaron. Luego fueron castigados por ello, pero eso les sirvió a los espartanos para ganar la batalla. Si hubieran perdido, creo que hubiera significado el final de Esparta como el estado del que ahora mismo estamos hablando. Argos revocó inmediatamente su alianza con Atenas y se unió a los espartanos. Sorprendentemente, Alcibíades salió casi indemne y durante los 2 años siguientes trazó un intrincado plan. Fue aquí, en este podio, donde presentó su plan a la asamblea. El plan de Alcibíades era el de un lunático, pretendía vaciar la ciudad de Atenas. Se haría con una flota que finalmente contaría con 200 barcos y 40.000 hombres y que surcaría 1.287 kilómetros para lanzar un ostensible ataque sobre una democracia que era más grande que ellos mismos con el fin de convertirla en aliada de Esparta. El objetivo era Siracusa, situada en la isla de Sicilia, una zona de ricas y cultivables tierras e inagotables recursos minerales. Pero el popular Alcibíades no obtuvo ningún apoyo. Yo comparo a Alcibíades con Bill Clinton y Nicias con Bob Dole. Es decir, un hombre muy cauto y muy conservador, un espartano en Atenas, mientras que Alcibíades era el más ateniense de los atenienses y el más osado entre los osados. Un hombre que verdaderamente disfrutaba con su capacidad para quedarse con la gente. Nicias alegaba que era imprudente lanzarse a atacar Sicilia teniendo tantos problemas dentro del propio país. Pero cuando los votos se pusieron a favor de Alcibíades, Nicias se vio obligado a entrar en aquella arriesgada hazaña. Dijo, mira, Sicilia es grande y fuerte. Si queremos hacerlo, necesitamos contar con un gran apoyo. Esperaba que los atenienses se echaran atrás ante el alto coste de la campaña y se detuvieran. Pero en lugar de eso, un inteligente político se levantó y proclamó, ¿y por qué? Nicias enseguida se dio cuenta de que su trama había fracasado, pero era demasiado tarde. Atenas, enfervorizada por la violenta retórica de Alcibíades, se entregó al ansia de guerra. Al final, acabó ocurriendo todo lo que habían pedido. La campaña se convirtió en una monstruosa expedición, cuyo balance, el balance final negativo, era que si perdían, estarían acabados. Sin embargo, Alcibíades lo veía como una llamada a la heroicidad. En su mente solo cabían el honor y la gloria y no la derrota, pero en una ciudad corroída por la envidia todo de él se veía con recelo. Justo antes del momento en que debía partir la gran flota, se produjo un acontecimiento bastante desagradable. Varias estatuas del dios Hermes aparecieron desfiguradas por toda la ciudad y todas a la vez. Así que el balance final resultó ser una especie de macarfismo, un asedio macarfista por el que las gentes en Atenas fueron arrestadas a cientos. Gente inocente convertida en señuelo contra sus propios amigos. Así fue. Los enemigos de Alcibíades lanzaron rumores que lo culpaban a él de estos actos vandálicos y Alcibíades tuvo que enfrentarse al gravísimo cargo de sacrilegio. Ultrajado, solicitó un juicio inmediato. Todo esto ocurrió al tiempo que su popularidad se iba a pique. Sin embargo, sus acusadores conspiraron para retrasar la comparecencia ante el juez. Así juzgarían a Alcibíades en su ausencia después de que la armada ya hubiera emprendido camino a Sicilia. Al final esto se probaría como una decisión de consecuencias catastróficas. En el año 415 a.C., los atenienses estaban preparados para hacer que una letal armada de barcos de guerra surcara los 1.287 kilómetros que separaban Atenas de Sicilia.
Bajo el mandato compartido de Alcibíades y Nicias, la fuerza más cara jamás reunida se mostraba ávida por conquistar una tierra de abundantes riquezas y deseosa de doblegar a Esparta. Pero Alcibíades gobernaba bajo un velo de sospecha, acusado de cometer actos atroces contra el dios Hermes. En estas circunstancias partió la gran flota, pero poco después la comisión de investigación que perseguía a Alcibíades y sus nefarias actividades concluyó en dar un veredicto de culpabilidad. Entonces se envió una citación que reclamaba a Alcibíades que volviera a casa a enfrentarse a su castigo. Como resultado de aquella citación, Alcibíades demostró que no tenía intención alguna de volver y poner su vida en manos de la asamblea ateniense por considerar que eso equivaldría a firmar su sentencia de muerte. Víctima de su propia gloria, Alcibíades decidió escapar, antes que hacer frente al juicio que le esperaba. Pero solo un hombre con la arrogancia de Alcibíades osaría dar el paso que dio él. Se trasladó a Esparta. Alcibíades ahora estaba en Esparta, donde por supuesto recibió una aceptación masiva porque era un renegado ateniense que sabía mucho de ellos y les podía resultar muy útil. En este punto es donde todo parece volverse al revés, porque Alcibíades, el ateniense por excelencia, aquel que llevara vestimenta siempre adecuada, el pelo largo, que celebrara simposios al aire libre, fiestas y cosas de ese tipo, ahora estaba en Esparta, donde inmediatamente se convirtió en el más espartano entre los espartanos. Se vestía con el típico manto liso, hacía ejercicio, entrenaba en el gimnasio, todo el mundo lo quería. Alcibíades aportó más visión y audacia a los reservados espartanos. Entretanto, en Siracusa, Nicias se encargaba de la expedición que jamás tuvo intención en principio de lanzar. Y el pobre Nicias, además de no querer luchar en Sicilia, de ser todo un conservador, un líder cauto y supersticioso, encima sufría de piedras en el riñón, así que tenía una salud bastante débil. A pesar del mediocre liderazgo, la magnífica armada ateniense sencillamente superaba con mucho a los sicilianos. Sobre el terreno, los constructores de murallas atenienses intentaban sistemáticamente interceptar las líneas de suministro enemigas. Siracusa, la que una vez ofreciera una rica combinación de templos y paseos, pronto no ofreció más que ruinas sumidas sus tropas en el desorden y la insubordinación. Con la ciudad a punto de caer, Siracusa decidió mandar emisarios a Esparta para solicitar ayuda. Alcibíades convenció a los reticentes espartanos de la necesidad de actuar de una vez por todas. Los atenienses, les contó, no van a descansar hasta conseguir el dominio del oeste, incluido el Peloponeso. Los espartanos enviaron a un hombre llamado Gilipo, para animar al pueblo de Siracusa. Al contrario que muchos generales espartanos famosos por su cautela y su conducta conservadora, Gilipo sirvió con una habitual osadía. Gilipo zarpó con tan solo 4 barcos y un pequeño contingente de marinos, pero supusieron un gran alivio para la casi desértica flota siciliana. Y así Siracusa consiguió, por un lado, contar con la pericia de un experto militar, alguien que verdaderamente sabía cómo hacer las cosas, y por otro lado, alguien en quien confiar. Inmediatamente después de que Gilipo arribara a Siracusa, se construyó una contramuralla para interceptar las líneas atenienses. Después, durante los siguientes 12 meses, Gilipo llevó a cabo una reforma de la armada y el ejército, siguiendo el modelo de disciplina y orden espartanos. En cuanto puso a los sicilianos en forma, fue convirtiendo poco a poco a sus tropas en tropas de primera. Instituyó algunas cosas como los dormitorios comunes. Tanto sicilianos como espartanos eran dorios. Estaban étnicamente relacionados, así que compartían ciertas estructuras sociales. Y él supo aprovechar estas ventajas. En el periodo de un año había convertido a las tropas en un ejército en condiciones que derrotó a los atenienses en una increíble batalla que se produjo en el gran puerto de Siracusa, donde los siracusos habían dispuesto una hilera de barcos que atravesaba la boca del puerto. Al terminar el día, la mayor parte de la flota ateniense había sido destruida por los sicilianos comandados por el espartano. Las víctimas se contaban por miles. El mar se convirtió en un manto de sangre y cuerpos moribundos. Enfrentándose a la muerte, los atenienses que sobrevivieron huyeron, pero pronto quedaron estancados en un terreno pantanoso donde acabó pereciendo hasta el último hombre. Todo este desastre vio su fin en las aguas del río Asinaro, donde los atenienses calmaron su sed a base de fango y sangre, y peleándose entre ellos para conseguir beber.
La caballería de Siracusa, junto con las fuerzas de tierra y de infantería, les hicieron pedazos. La masacre sufrida no tenía comparación con ninguna de las anteriormente vividas por los atenienses, ni siquiera con las que jamás hubieran podido imaginarse. En la debilidad producida por la humillante derrota, Nicia se rindió. Después fue ejecutado. Los 2 años de sitio sobre Sicilia se habían revelado como un completo fracaso. Esto era diferente. No era como haber sido derrotado en suelo griego o espartano. Habían sido derrotados lejos de casa y ante los ojos del mundo helénico en su totalidad, tanto dentro de Grecia como en el extranjero, en las colonias de su influencia. Sin embargo, las cosas eran diferentes para Esparta. Gilipo regresó como un héroe, mientras que Alcibíades apretaba la soga sobre su anterior ciudad-estado. Aconsejó a los espartanos un campamento permanente en Decelia desde el que se vieran las murallas de Atenas. En el año 413 a.C. se estableció una guarnición que permitió a las tropas espartanas llevar a cabo durante un año su estrategia de desolación de los terrenos para eliminar todo lo que pudiera serle útil al enemigo. Atenas se vio obligada a recurrir a los alimentos importados, pero esta vez con una armada mucho más reducida para mantener su puerto abierto y libre. Todos en el mundo griego pensaron que había llegado el final. Se produjo entonces en el Imperio ateniense un levantamiento general promovido por la rebelión de un estado tras otro. Alcibíades, siempre oportunista, entró a matar. Primero persuadió al gobernante persa, Tisafernes, para que financiara la campaña militar de Esparta, y después se apoderó de varios territorios que se encontraban bajo dominio ateniense. Y todo ello sin abandonar sus viejos trucos, y mientras mantenía relaciones nada más y nada menos que con la esposa del rey de Esparta, Timea. Alcibíades era un hombre al que no se le podía dejar solo. En Esparta se involucró en intrigas que le reportaron grandes enemigos. Los mismos que le dijeron al rey de Esparta, de misión en la guarnición de Decelia, que su mujer estaba embarazada. Cuando el rey Agis contó los meses que habían pasado desde la última vez que había visto a su mujer, los números no le cuadraron. Los enemigos de Alcibíades enseguida lo acusaron y le dijeron al rey que no hiciera la vista gorda ante la realidad. Supongo que al rey Agis no le hizo mucha gracia. Alcibíades tuvo que marcharse a toda prisa de allí para escapar de la mano segura del verdugo. De nuevo, tras haber cambiado una vez de chaqueta e instalarse en Esparta, Alcibíades volvería a hacerlo. En Atenas era un proscrito cuya cabeza tenía precio, y si en Esparta lo cogían, lo matarían. El único sitio al que podía ir era a Persia. Así pues, este camaleón conocido con el nombre de Alcibíades, condenado a muerte tanto en Atenas como en Esparta, volvió a cambiar de color. ¿Qué tipo de persona puede ir de un sitio a otro, desertando de su propio país hacia la tierra de sus peores enemigos y volver a desertar y cobijarse en otro territorio enemigo? Parecía que el destino no estaba de parte de Alcibíades ni los espartanos, pero el audaz general se guardaba otro as en la manga, una sagaz maniobra que superaba incluso sus propios límites. ¿Pero funcionaría? Durante más de 300 años, a los adversarios de Esparta les había sido suficiente con vislumbrar la hilera de mantos escarlata y escudos de bronce para abandonar las armas y huir. ¿Cuál sería la esencia que subyacía a esta magnífica sociedad, que le permitía prevalecer incluso cuando eran mucho menos numerosos? Para intentar hacerse una idea de la mentalidad del guerrero espartano, podemos remitirnos a uno de los últimos vestigios de esta sociedad, la poesía. La poesía de Triteo tenía un gran significado para los espartanos, porque era un poeta muy influyente. Elevaba la moral de los espartanos con sus versos, y en cierto modo, se convirtió en la voz de Esparta. Ver a un anciano yaciendo en la línea del frente es sobrecogedor. Un soldado veterano con cabeza blanca y barba gris exhalando su alma en el polvo. Una abominable visión, pobre del que lo contemple. Pero todo es bello si se trata de un hombre joven, que todavía posee la brillante flor de la juventud. Vivo, lo adoran los hombres y lo desean las mujeres. Y representa una de las estampas más magníficas cuando cae muerto en un ataque frontal.
Dejemos que todo hombre extienda sus piernas, eche raíces en el suelo, se muerda los labios con los dientes y se agarre. Esta es la forma de pensamiento de los espartanos, la que permitió que una pequeña y poco poblada ciudad-estado griega esclavizara a 250.000 de pueblos, que sometiera con mano dura a sus hostiles vecinos para formar sólidas alianzas y que venciera al ejército persa formado por 1 millón de hombres. Estamos a finales del siglo V a.C. Esparta se ha involucrado en la guerra del Peloponeso para luchar por la supremacía sobre su enemigo más poderoso, el Imperio ateniense. Por vez primera en la historia, Esparta está contra las cuerdas. De las batallas anteriores habían surgido héroes y se habían derivado valores heroicos. Pero la guerra del Peloponeso acabó tanto con unos como con otros. Ciudades asediadas, rehenes masacrados, gente inocente asesinada. Fue la primera guerra moderna donde la nobleza tradicional se ignoró por completo. Para subsistir en este nuevo tipo de guerra, Esparta necesitaba una armada mayor y más poderosa, y para conseguir tal armada, era imprescindible algo que Esparta nunca había tenido: dinero. Así que la recién nacida armada espartana tuvo que recurrir para su sufragio a la única potencia que despreciaba a Atenas más que los propios espartanos: Persia. Persia se planteó la posibilidad de firmar una alianza, pero fue disuadida por su nuevo asesor táctico, que no era otro que Alcibíades, el mismo que 2 años antes había sido el más acérrimo colaborador de Esparta. Siempre estaba forzando los límites. Hacía todo aquello que estaba prohibido. Era el tipo de hombre al que le gustaba poner a prueba su propia capacidad para solucionar lo que otras personas eran incapaces de afrontar. Habiéndose ganado la confianza de Tisafernes, el gobernador persa de Asia Menor, Alcibíades, el mítico ateniense convertido en espartano, pasaba ahora por su tercer bando en una guerra en la que solo había 2. Alcibíades insinuó a Tisafernes que lo que de verdad debía hacer era conseguir que tanto espartanos como griegos se agotaran, no prestándoles a los primeros el suficiente apoyo. Su política consistía en dejarlos luchar entre ellos, una táctica muy convincente para Persia. Sin embargo, los espartanos fueron capaces de recaudar fondos de otros gobiernos y particulares para construir su armada. A todo esto, Alcibíades seguía profesando cierta lealtad hacia Atenas, con lo que fue perdiendo la confianza de Tisafernes. Temiendo ser arrestado, Alcibíades abandonó Persia, pero solo para recuperar su influencia en Grecia. Alcibíades tenía un talento fuera de lo común. Había recibido una excelente educación. Era carismático e increíblemente rico. Todo lo que tocaba se convertía en oro, al menos durante un tiempo. Alcibíades volvió de nuevo su carismática mirada hacia Atenas, la misma ciudad de la que había sido expulsado 4 años antes. En el año 411 a.C., unos cuantos de los defensores que aún le quedaban volvieron a proponerlo como primer comandante del ejército ateniense. Aristófanes, en Las ranas, dedica una línea a Alcibíades que yo traduzco así: lo amaban, lo odiaban y no podían estar sin él. Al principio de su segunda etapa en el poder, Alcibíades parecía estar conduciendo a Atenas hacia la victoria. Aunque ahora la flota de Esparta era superior, Atenas defendió con tenacidad su imperio. Vencieron a los espartanos una vez tras otra. De hecho, los espartanos no ganaron una sola batalla hasta la de Notium, en el año 407 a.C., cuando Esparta, bajo las órdenes del almirante Lisandro, consiguió destruir un gran número de barcos atenienses. Pero la auténtica importancia de la batalla de Notium radica en que en ella se rompió algo más valioso: la alianza de Alcibíades con Atenas. Alcibíades estaba al mando de la flota en Notium y, por razones que desconocemos, la abandonó a su suerte, dejándola en manos no de otro general electo, sino del timonel de su propio barco. El timonel fue engañado para que presentara batalla a Lisandro en contra de las órdenes específicas de Alcibíades. Como resultado,
Atenas fue derrotada y prácticamente aniquilada. Después de eso, Alcibíades nunca más pudo volver a Atenas. En el año 405 a.C., Esparta se preparaba para acabar con lo que quedaba de la una vez magnífica armada ateniense. Lisandro trazó un plan definitivo de ataque sobre las fuerzas atenienses en Egospótamos. Desde su exilio, Alcibíades supo del plan de Lisandro y se dirigió hacia las líneas del frente para poner sobre aviso a los que habían sido sus amigos. Con la expulsión de Alcibíades, los atenienses cayeron en un pozo sin fondo, y luego, en el último momento, cuando Alcibíades volvió para proporcionarles la información que podría haberle salvado, nadie le creyó. Se negaron a hacerle caso. Al fin y al cabo, Alcibíades, sabemos que no eres una persona de la que nos podamos fiar plenamente. Y así era, aunque en este caso venía con la verdad. Los atenienses perdieron. Al final, la suerte había abandonado a Alcibíades. La derrota de Atenas lo obligó a esconderse y en el proceso le arrebataron casi todas sus riquezas. Alcibíades terminó muriendo de manera bastante ignominiosa, seguramente debido al fracaso de algún otro idilio que empujaría a los familiares de la chica de turno a asesinarlo. Disfrutaba con su capacidad para manejar a la gente. Al final acabó engañándose a sí mismo, pero durante toda su vida, los caminos que elegía para conseguir sus fines fueron simplemente extraordinarios. No hay otro personaje en la historia de Grecia tan completo e interesante. Por supuesto, su final no podía ser más que trágico. Después de la derrota en Egospótamos, el pueblo de Atenas se atrincheró tras la ciudad amurallada de Pireo, y Lisandro estableció un bloqueo naval que atravesaba la entrada al puerto de la ciudad. Los atenienses habían perdido su última flota y su capacidad para reabastecer la ciudad. Ahora era solo cuestión de esperar a ver cuántos meses podían aguantar hasta morir de hambre. Atenas cayó en marzo del 404 a.C. Lisandro entró en la ciudad y asumió el control del gobierno y del pueblo. Terminaban así los 27 años de guerra del Peloponeso. La gente en Atenas se quedó petrificada al pensar que lo que ellos habían estado haciendo a otras ciudades durante el curso de la guerra, ahora lo experimentarían ellos. Hombres asesinados, mujeres y niños esclavizados, todo eso iban a sufrirlo en sus propias carnes. Tebas y Corinto, los aliados más poderosos de Esparta, estaban ejerciendo verdadera presión para que Esparta aplastara a Atenas y esclavizara a su población. Pero Esparta acabó decidiendo otro destino para Atenas. Lo más sorprendente acerca del modo en el que terminó la guerra del Peloponeso no fue que venciera Esparta en lugar de Atenas, sino que Esparta determinara no destruir Atenas. Ciertas personas en Esparta abogaban porque eso ocurriera, y eran muchos los atenienses que suponían que así sería. Pero salvar a Atenas no fue un acto de clemencia, sino de pura necesidad política. Los aliados de Esparta deseaban con todas sus fuerzas la aniquilación de los atenienses, pero Lisandro y los espartanos se dieron cuenta de que destruyendo Atenas, lo único que conseguirían sería un vacío de poder que sería ocupado por Tebas, con la que estaban empezando a surgir problemas. Para Esparta la cuestión era, si no destruimos Atenas, ¿qué hacemos con ella? El comienzo de una nueva era respecto a política exterior marcaría definitivamente el principio del fin de Esparta. Estamos en el año 404 a.C. Los 27 años de guerra del Peloponeso han acabado, y con ellos la edad de oro de Atenas. Como resultado de la guerra del Peloponeso, tenemos a toda una generación que no conoce otra cosa que no sea la guerra. Una generación entera que no ha podido emplear su talento en la arquitectura, ni en la literatura, ni en la planificación urbana. Así contemplamos los edificios inacabados de la Acrópolis. Asistimos a la decadencia paulatina de la tragedia, a la desaparición de los grandes historiadores. Los atenienses fueron también testigos de cómo Esparta se hacía con el control de su una vez gran imperio. Se llevaron la armada. Se dedicaron a destruir parte de las murallas para que no sirvieran más de defensa de ciertos lugares. Se acabó el imperio, el dinero y la flota. Tuvieron que convertirse en miembros de la alianza espartana. Los atenienses juraron tener los mismos amigos y enemigos que Esparta y acatar sus normas.
En Atenas se instauró un nuevo gobierno cuya misión esencialmente era convertir la democrática ciudad-estado en una mini Esparta. Esparta se propuso reemplazar allí donde pudo las democracias por oligarquías. Los espartanos consideraban que los regímenes democráticos eran demasiado propensos a las guerras, inspiraban demasiado entusiasmo popular, eran demasiado desordenados y estaban demasiado expuestos a ideas externas. Las condiciones de paz impuestas por Esparta a Atenas incluían el establecimiento en esta última de un régimen oligárquico regido por 30 atenienses proespartanos que acabaron conociéndose con el nombre de los 30 tiranos. La toma de Atenas constituyó el primer intento de Esparta de construir una nación y se reveló como un funesto fracaso. Bajo las órdenes de Lisandro, mucho más capacitado como almirante que como diplomático, los así llamados 30 tiranos iniciaron una campaña de terror contra las fuerzas antiespartanas dentro de Atenas. Llevaron a cabo actos atroces. Se produjo la peor guerra civil que jamás había vivido Atenas. Mataron a unos 1.500 atenienses, una cantidad sorprendente si tenemos en cuenta que el número de varones atenienses de clase media en aquella época rondaría los 20.000 o 25.000. Fue un episodio tan sangriento que los exiliados demócratas atenienses que volvieron a Atenas para recuperar su ciudad recibieron el apoyo del mismísimo rey de Esparta. El rey Pausanias, a la sazón uno de los gobernantes de Esparta, era tradicionalista y se oponía rotundamente a Lisandro y, por tanto, a todo lo que estaba pasando. Es obvio que lo que ocurría no era otra cosa que un conflicto entre gobernantes. En solo unos meses, la victoria sobre Atenas había dividido irremisiblemente a Esparta, forzado al resto de Grecia a tomar posiciones y obligado a cometer una absoluta masacre con los neutrales. La guerra del Peloponeso enseñó a la gente que para sobrevivir había que estar o a favor de los oligarcas o de los demócratas, porque el destino que esperaba a aquellos que intentaran reconciliar estas diferencias políticas y económicas no era otro que la muerte. Fue una victoria pírrica en el más amplio sentido de la palabra. Una guerra en la que nadie ganó. Atenas perdió la guerra y con ella su imperio. Nunca volvería a ser tan rica como lo fuera antes de la guerra del Peloponeso. Pero lo más curioso es que, aunque Esparta fuera la vencedora, quedó igualmente devastada. Resultaba muy irónico pensar que en el mismo momento de su victoria, los espartanos estaban asentando las bases para su propia decadencia. Después de la instauración de la oligarquía en Atenas, Lisandro favoreció la toma del mayor número posible de ciudades-estado que anteriormente hubieran pertenecido al imperio ateniense. Enseguida Esparta estableció una oligarquía en cada una de las 10 ciudades-estado antiguas aliadas de Atenas. En lugar de ser liberados, estos pueblos fueron adoctrinados en un sistema que acabó haciéndoles preguntarse si no se habían precipitado al negarse a acatar el régimen ateniense. ¿Y quién querría cambiar la Acrópolis y la democracia ateniense por el pan de cebada y la agogé espartanos? Nadie. ¿Quién querría sustituir el dracma ateniense por la moneda de plomo espartano? Nadie. Al contrario que los atenienses, los espartanos no eran grandes oradores. No fueron capaces de inculcar unas ideas en torno a las cuales pudieran vivir el resto de los griegos. El nuevo liderazgo espartano necesitaba de carisma para poder imponerse sobre sus nuevas conquistas, una característica que brillaba por su ausencia en la cultura espartana. El punto más débil de la cultura espartana era su falta de imaginación. La imaginación no se premiaba en Esparta. No eran astutos ni sociables. Trataban al resto de los griegos como perros, porque el concepto que tenían de sí mismos era el de una raza aparte, una raza radicalmente superior a las demás. Fueron muchos los generales y líderes espartanos que partieron a ultramar y emplearon la brutalidad con los pueblos a los que debían someter. Lo que el mundo griego había conseguido era sustituir a un líder imperial progresista por un grupo de brutales y matones comandantes espartanos. Que ese fuera el tipo de disciplina que aplicaban con sus tropas era una cosa, pero cuando empezaron a imponerla en otros pueblos, haciendo por ejemplo que los marineros permanecieran de pie todo el día cargados con anclas de hierro al hombro, empezaron los problemas. No se hicieron muy populares precisamente. Llegados a este punto es cuando, en mi opinión, debemos reflexionar sobre el entrenamiento de un joven espartano. Después de todo, fuera de la unidad, ¿quién importaba?
El mundo era un lugar que debía ser explotado para el beneficio de la gente que importaba. Y esta era exactamente la filosofía con la que los espartanos trataban a los egeos. Actuaban simple y llanamente por instinto, modo que rápidamente los llevó a verse involucrados en nuevas guerras con sus propios aliados. Una brutal e imperialista Esparta empeñada en asumir el control del mundo griego no era la razón por la que los aliados espartanos lucharon durante los 27 años de guerra del Peloponeso. Esparta estaba preparada para prosperar y ser la siguiente potencia imperial. Y eso les resultaba muy extraño a los aliados espartanos, que habían pensado en Esparta como en su libertadora, en la ciudad que iba a crear un Egeo libre, libre del Estado imperial ateniense. Sin embargo, los espartanos no lo veían así. Ellos consideraron esta como su oportunidad definitiva para conseguir lo que querían. La primera ciudad-estado que se rebeló con éxito contra la hegemonía espartana fue la primera que había caído, Atenas. En el año 403 a.C., los atenienses regresaron a Pireo y lideraron una fructífera revuelta contra los 30 tiranos de Lisandro. Aristóteles escribió que no tiene demasiado sentido crear una cultura basada únicamente en los valores marciales, ya que existe ese concepto, la paz, con el que periódicamente se tiene que tratar. Pero los espartanos no comprendieron el mensaje. Se podía contar con que una vez que ganaban la guerra, iban a perder la paz. No pasó un año entero, dentro del siglo IV, en el que los espartanos no se las compusieran para distanciarse de alguien que antes había sido su aliado. Tenían un don especial para ello. El error fatal que cometieron los espartanos en los años que siguieron a la guerra del Peloponeso fue subestimar la importancia que tenía mantener a los aliados satisfechos. Ninguna ciudad-estado en Grecia, no importa cuál fuera la grandeza de su capacidad militar, podía dirigir el mundo griego sin el apoyo de otros estados aliados. Además, debía mantener siempre vigilado a su gigantesco vecino de la esquina, Persia. Esparta tenía que idear un modo de conservar la amistad de todos esos estados. Y en vez de eso, lo que hacía era alejarse cada vez más de ellos. La receta infalible para el desastre. Rápidamente, Esparta se las compuso para suscitar el odio de sus dos aliados más importantes y hasta el momento más fieles, Tebas y Corinto. Enseguida se abrió una brecha entre ellos y algunos de sus aliados con demasiado poder como para ignorarlos. Tan solo una década después de su gran victoria, Esparta volvió a verse envuelta en una guerra. Pero en esta ocasión, la invencible máquina de guerra espartana quedaría hecha añicos y sin reparación posible. Alrededor del año 398 a.C., vientos de cambio soplaron en la capital espartana. El rey Agis, que había apoyado y defendido la nueva visión imperialista de Esparta, falleció. Su hermano, Agesilao, asumió el trono de Esparta. El rey Agesilao, imperialista consumado, quería dominar Grecia. Quería imponer gobiernos encabezados por sus amigos allí donde fuera posible. Así que alienó tanto a los griegos y sobre todo a los tebanos, que consiguió hacer despertar en Tebas el odio por Esparta. Tebas había sido siempre un firme aliado de Esparta. Situada en la región conocida como Beocia, Tebas había sido un aliado estratégico en la guerra del Peloponeso. Esparta se sirvió de Tebas para conquistar Atenas, pero sin que Esparta lo supiera. Tebas se sirvió de la guerra para hacerse poco a poco más fuerte y poderosa. Los tebanos se quedaban con todas las riquezas encontradas en el campo. Más aún, en el transcurso de la guerra, los tebanos empezaron a sentirse en la cumbre como potencia militar y pensaron que podían unirse a Beocia. Además, los tebanos emplearon los días de decadencia de la guerra para crear un gobierno nuevo y más potente. Mientras la guerra del Peloponeso seguía su curso, se estaba produciendo una revolución milagrosa en Tebas por la que la clase conservadora de pequeños terratenientes rurales se conformó en una sociedad democrática que caló en toda la población. Para Esparta, el concepto de una Tebas democrática tan cerca de Atenas se presentaba como una perspectiva poco halagüeña.
Cuando recibieron las noticias de lo que estaba ocurriendo entre la ciudadanía de su aliado, Esparta aplicó la que aparentemente constituía su única forma de política exterior. Más que apaciguar a los tebanos y compartir el poder con ellos, los espartanos fueron a la yugular e intentaron hacer de Tebas su esclava, aplastar su democracia y destruir su independencia. Esparta perpetró brutales ataques contra Tebas e intentó derrocar a su gobierno, provocando así una reacción violenta que no solo se basaba en el antiespartanismo, sino en una corriente democrática. Entonces se creó un ejército nacional tebano de 10.000 hoplitas con capacidad física, entrenamiento y formación estratégica tan eficaces en cualquier aspecto como los de Esparta, y con el agravante de que estaban resentidos contra ella. El ejército tebano estaba bajo mando de Epaminondas, un hombre más inteligente que ningún otro que hubiera ocupado anteriormente su puesto, y que tuvo un gran impacto en el futuro de Esparta. Era un grandísimo general que empleó tácticas nunca utilizadas anteriormente. Al principio, el rey Agesilao de Esparta ni se inmutó, y fue capaz de mantener la oligarquía en pie. Pero con cada batalla que Agesilao ganaba, Esparta perdía algo más importante. A largo plazo, acabó esquilmando los recursos de Esparta, perdiendo un significativo número de hombres en la batalla y ayudando a formar a los tebanos en el nuevo orden de guerra que emergería en esta época. Hizo gala de verdaderos talentos, como su extremada astucia militar o su capacidad política, pero Agesilao no parecía prestar demasiada atención a la verdadera noción básica del arte de guerra espartano. No luchar demasiado a menudo contra el mismo enemigo. No dejarle que se aprendiera tus trucos. Epaminondas no solo se aprendió los trucos de Esparta, sino que diseñó un modo de contraatacar y ganar. Se enfrentaron con los tebanos demasiadas veces y tuvieron la mala suerte de que en esta ocasión dieron con una creciente potencia militar que no solo les igualaba en resistencia, sino que además había adoptado nuevas y muy eficaces tácticas de guerra. Epaminondas disponía además de otra potente arma, Atenas. Desde que los 30 tiranos fueron derrocados en el año 403 a.C., los atenienses, a ritmo lento pero seguro, habían reconstruido su flota, habían entrenado una nueva generación de ciudadanos soldado y habían desarrollado una sólida democracia. Resulta muy irónico que su derrota ante Esparta, con motivo de la guerra del Peloponeso, se revelara ahora como una de las mejores cosas que podía haberle ocurrido a Atenas, si lo consideramos desde el punto de vista de la democracia. Ya que, tras la sangrienta oligarquía instituida por los espartanos, la democracia ateniense había llegado para quedarse. Atenas fue un aliado crucial para Tebas durante la primera y trágica década del siglo IV a.C. Tebas también consolidó alianzas con Argos y Corinto para formar un frente contra Esparta. La verdadera clave radica en Corinto, porque Corinto era el miembro estratégico, el único miembro de la Liga del Peloponeso. Para ellos, abandonar y unirse al eje de Atenas, Beocia, Tebas y Argivos era un paso muy importante y un fuerte golpe. En el año 379 a.C., un levantamiento dio al traste con la oligarquía de Tebas. Cuando los tebanos pudieron derrocar este régimen en el año 379, el nuevo gobierno estuvo dedicado más que a ninguna otra cosa a tomar Esparta. Ya había otros muchos estados que odiaban a los espartanos por multitud de razones, así que Tebas no iba a encontrar demasiada dificultad para obtener apoyo en su empeño. La lista de los que abandonaban Esparta crecía. Si alguna ciudad-estado no se oponía a Esparta por su afán imperialista, o por su hegemonía o su brutalidad, siempre había alguna otra razón para odiarla. Entre los pocos aliados que le quedaban a Esparta empezaba a tomar forma la sensación de que los espartanos ganaban las guerras porque no tenían reparos en sacrificar las tropas aliadas, pero sí a sí mismos. Cuando formaban una coalición para la batalla, ellos siempre luchaban en el ala derecha, pasara lo que pasara. Eso significaba que el enemigo que también pusiera sus mejores tropas en el ala derecha nunca se enfrentaría con los espartanos. Así ocurrió en una serie de batallas donde los espartanos normalmente se enfrentaron a las tropas enemigas más débiles.
Así comprobamos que en muchas ocasiones se producía más tensión en las luchas mantenidas entre aliados que entre tropas enemigas en el campo de batalla. De este modo, si querían deshacerse de algún aliado sospechoso, los colocaban en el ala izquierda. Los espartanos tenían mucha fama de aplicar esta táctica. Resulta particularmente irónico que la ciudad-estado más insular, la más antiimperialista, la que menos afán tenía por recurrir a la guerra a menos que fuera imprescindible, estuviera ahora combatiendo por todo el mundo conocido para mantener su supremacía. El punto álgido llegó en Leuctra, en la región de Beocia. En parte por haber sido oprimidos por los espartanos, en parte porque habían trabajado con ellos y aprendido de ellos, y en parte porque contaban con una destacable generación de líderes, me refiero a la gran generación. Los tebanos acabaron consiguiendo lo increíble, la derrota del ejército espartano en una batalla hoplita. En el año 371 a.C., los espartanos regresaron a la recientemente democrática Tebas en un nuevo intento de hacerse con la ciudad. Pero en la llanura cercana a Leuctra toparon con Epaminondas, con sus 300 soldados de élite de la Sagrada Banda y con una fuerza de tropas aliadas gigante. Además, Tebas contaba con nuevas tácticas que ponían a prueba la falange espartana. Lo primero que hizo Epaminondas fue colocar sus mejores tropas en el ala izquierda y de ahí formó ramificaciones. Eso significaba que la batalla sería un frente a frente entre los contingentes de élite. Epaminondas no iba a matar a los aliados peloponesos, quería matar a los espartanos. Así que les dijo a sus propios aliados: no tenéis que enfrentaros a los espartanos, de eso nos encargamos nosotros. El ejército espartano no solo fue derrotado, sino que quedó destruido. Más del 70% de los efectivos que lucharon en la batalla murieron. Dos fueron las principales razones por las que Esparta perdió la batalla definitiva de Leuctra. Una, su inflexibilidad y reticencia o incapacidad para responder a las situaciones nuevas, por ejemplo, profundizando las líneas, incorporando nuevas fuerzas especiales o nuevo equipamiento y cosas así. Y la otra fue sencillamente cuestión de cantidad. Los espartanos ya no contaban con hombres suficientes. Ya no tenían aquellos 9.000 hombres con los que se habían librado las batallas contra los persas, ni los 5.000 con los que se librara la guerra del Peloponeso. Ahora habían quedado reducidos a un puñado de espartanos. Y si es verdad que los que quedaban lucharon y lo hicieron bien, también lo es que no fueron suficientes. Epaminondas sencillamente abatió a los espartanos. Mató a 700, una pérdida que no se podían permitir, y tiraron por los suelos el concepto de la invencibilidad militar espartana. Por último y más significativo, Epaminondas no consideró esto como un final, sino como un principio. Después de su derrota en Leuctra, el abatido y desmoralizado ejército espartano volvió a casa para reagruparse. Fue un durísimo golpe para los espartanos, pero no tenía por qué ser un golpe mortal. Y no lo hubiera sido si el sistema espartano hubiera contado con las reservas, la flexibilidad y los recursos para afrontar la derrota. Pero precisamente la crítica que podemos hacer a los espartanos es que esto era justo de lo que carecían. La baza más importante de los espartanos, su estructura política y social, se presentaba ahora como su mayor lastre. Lo que una vez fuera la fuente de su poder y estabilidad, era ahora el origen de su debilidad y de su apatía. En el año 362 a.C., los espartanos sufrieron una nueva derrota a manos de los tebanos en la segunda batalla de Mantinea. Estaban tan inmersos en sus métodos tradicionales que no conseguían aprender nunca de las repetidas experiencias. Y lo más sorprendente de todo esto es que fracasaran de nuevo en Mantinea, donde fueron atacados exactamente con las mismas tácticas con las que habían sido derrotados en Leuctra. Si te arriesgas una vez y te dan, no vuelves a hacerlo. Cambias de táctica. Aprendes de la experiencia. Pero a Esparta no se le daba bien innovar. El conservadurismo formaba parte de su carácter. Más valía malo conocido. Y no solo es que Esparta hubiera perdido su habilidad para las batallas de hoplitas tradicionales,
sino que además era incapaz de adoptar la flexibilidad necesaria para enfrentarse al reto de nuevas formas de guerra. El arte de la guerra implicaba batallas navales y asedios, y todas estas tácticas, a su vez, requerían otras habilidades aparte de valor y fuerza. Requerían de conocimiento, de ciencia. Cuando una ciudad se proponía envenenar el agua de Esparta, luchar contra ella de noche, emplear ondas o arcos o lanzadores de jabalinas, el sistema espartano empezaba a desplomarse. El arte de la guerra había evolucionado, pero no así Esparta. Ellos seguían con sus brutales prácticas en las que amenazaban a los niños y forzaban a los jóvenes a someterse en los juicios de la agogé. Quizá fueran demasiado intransigentes respecto a lo que consideraban personas inferiores. En el 370, el número de hombres había descendido hasta los 1000. Irónicamente, el concepto de valor de los espartanos fue lo que los llevó al declive. En un sistema donde la cobardía es un pecado, los mejores luchadores no se encontraban en los regimientos espartanos, sino en los cementerios. La cobardía para los espartanos no coincidía con nuestro actual concepto. La cobardía no consistía solo en salir huyendo. A veces sobrevivir en una batalla donde todos los demás habían muerto también era un síntoma de cobardía. La reducción de la población se debió a la caída en picado que había estado sufriendo el índice de natalidad espartano durante al menos medio siglo. Seguramente aquellas visitas nocturnas a hurtadillas, que acarreaban castigos si eran descubiertas y que por tanto no serían muy frecuentes, podrían haber disminuido las oportunidades de producir descendencia y contribuido a la fatal caída que con el tiempo sufrió la población espartana. Si quieres contar con una creciente población y con mujeres que tengan hijos a los 15, 16, 17 o 18 años, lo cual era necesario en el mundo antiguo dada la preponderancia de las enfermedades infantiles y el bajo índice de supervivencia para los jóvenes, el sistema espartano fue la mejor receta para el desastre. Aunque se produjo una reducción preocupante del número de soldados de élite, el sistema espartano propiciaba aún más la pérdida de categoría. Era muy fácil que te degradaran, mientras que ascender resultaba prácticamente imposible. Podían degradarte por no haber sido capaz de proporcionar comida para todos los compañeros de unidad, por temblar en la batalla o por un sinfín de pecados sociales. Además, no había forma humana de recuperar la categoría. Así que Esparta creó un peligroso tipo de población flotante, que era espartana de nacimiento, espartana de formación, pero que había sido privada de su ciudadanía espartana. Estaban deshonrados en una sociedad donde el honor lo era todo, y constituían un problema. La terrible culpa que puede achacársele a Esparta es que permitiera que esto ocurriera, que no estuviera dispuesta a dar el cambio ideológico y que no se comprometiera a reclutar nuevos miembros de élite. Todo esto nos hace pensar en un Estado que quizá no estuviera en contacto del todo con la realidad. Entonces, por vez primera en su larga historia, Esparta fue invadida y se vio obligada a defenderse en su propio territorio. Ahora, cuando más débil estaba, Esparta tuvo que afrontar uno de sus mayores retos. A Epaminondas, el visionario general tebano, se le había ocurrido un nuevo plan: reformar el mapa del Peloponeso cortando el poder de Esparta desde su origen. No solo estaba interesado en acabar con la potencia física de Esparta, sino que pretendía destruir el mito de la superioridad espartana, porque este era el golpe necesario para acabar la fosa de Esparta. Comprendió que Esparta no podía seguir existiendo como tradicionalmente lo había hecho si los hilotas obtenían la libertad. Hasta entonces habían dependido absolutamente de la actividad agrícola de los hilotas para mantener el ritmo del sistema. Sin Mesenia, Esparta perdería los recursos que la habían convertido en una primera potencia. Con el apoyo de la alianza de Tebas, Atenas y Corinto, Epaminondas inició la fase primera de su plan para destruir Esparta. A principios del año 369 llega Mesenia y anuncia a sus ciudadanos que han dejado de ser hilotas para recuperar su antiguo estatus como ciudadanos griegos libres e independientes. Fue un acontecimiento muy significativo, como si en el antiguo sur un día tuviéramos esclavos negros y al día siguiente se hubieran convertido en ciudadanos de pleno derecho.
Epaminondas y sus fuerzas permanecieron en Mesenia cerca de 4 meses mientras que los ilotas liberados, casi 250.000 de personas, construían una inmensa muralla alrededor de la ciudad-estado de Mesene. Todos estos mesenios eran los descendientes de numerosas generaciones de ilotas que habían hecho de Esparta lo que era, a costa de su independencia y de su propia vida. Ahora, en cambio, se encontraban en una feliz posición desde la que contemplaban la muerte de la gran polis espartana. Y ocurrió justo aquello que los espartanos habían estado evitando a toda costa durante siglos. Mesenia recuperaba su independencia. Mientras los ilotas seguían construyendo las murallas alrededor de Mesene, Epaminondas puso en marcha la segunda fase de su plan de ataque. Las fuerzas aliadas fortificaron una ciudad de importancia estratégica clave al norte de Arcadia, Megalópolis, o literalmente en griego la gran ciudad. Era esta otra poderosa y rica ciudad fortificada en manos de un pueblo que tenía todas las razones para temer al resurgimiento de Esparta. Habían rodeado a los espartanos y se habían asegurado de que Esparta no recuperara jamás el poder que una vez tuvo. A partir de ese momento, Esparta empezó a convertirse en pieza de museo. Epaminondas ya estaba preparado para la invasión. Tenía a los espartanos arrinconados y 70.000 tropas a su disposición. Era un hombre absolutamente brillante porque, empleando la autoridad moral pura y dura, creó un ejército para la venganza, el primer ejército extranjero que pisaba el Valle de Laconia en 600 años. Fue entonces cuando acabó el período que había hecho famoso el dicho de que en 600 años ninguna mujer espartana había visto el humo del fuego enemigo. En respuesta, Esparta hizo lo que nunca antes había hecho. Se replegó y se relegó a sí misma al papel de potencia de segunda categoría dentro del mundo griego. La corriente de la historia iba en contra de Esparta, la demografía iba en contra de Esparta, la geografía iba en contra de Esparta, y la suerte de Esparta tocó a su fin al toparse con un hombre como Epaminondas. Tras la liberación de Mesenia en el 370 a.C., Esparta nunca recuperaría el grado de poder que una vez ostentó dentro del mundo griego. Cayeron por su propio peso. Habían vivido en una especie de invernadero, en un entorno herméticamente cerrado de virtud autorreforzada, pero no habían sido vacunados contra la corrupción y las tentaciones que trajo el éxito. Mientras otras ciudades-estado reivindicaban el primer plano, Esparta no era más que la sombra de sí misma, y fue convirtiéndose en un museo viviente. De hecho, durante la época de los romanos, Esparta fue una especie de parque temático donde líderes como Adriano se acercaban para observar a sus habitantes y admirar sus ahora pintorescas costumbres. El gran historiador Tucídides dijo que las futuras generaciones mirarían hacia Atenas pensando que ésta había sido 10 veces más importante que lo que fue, y a Esparta creyendo que su importancia había sido 10 veces menor. Los espartanos tenían poco que mostrar al mundo o que dejar para la posteridad, porque sus casas eran sencillas y sus templos aún más. Una vez consumido el poder de Esparta, poco más había digno de admiración. Por su parte, Atenas no solo sobrevivió, sino que permaneció allí para que todo el mundo la admirara. Pero los espartanos sí dejaron su legado incluso antes de que su estela se hubiera esfumado para siempre. Los pensadores atenienses rescataron los aspectos más nobles de la sociedad espartana aplicándolos en sus propias ciudades-estado. Fueron los pioneros del gobierno constitucional, de los controles y de los balances. Sentaron un precedente que siguieron el resto de los griegos. En muchísimas ciudades griegas se produjeron horribles guerras civiles, pero nunca en Esparta. ¿Cuál fue su secreto? Los antiguos historiadores no llegaron nunca a un acuerdo, como tampoco hemos llegado nosotros. ¿Era la democracia, la oligarquía, una combinación de ambas? El caso es que hubo algo que le permitió subsistir durante un largo periodo de tiempo e inspirar una tradición de teoría política muy enfocada a la estabilidad. Son verdaderamente considerados como el ideal de virtud de la civilización griega, a la altura de Sócrates, Xenofón y Platón.
La república estaba en gran medida basada en el sistema de gobierno espartano. Ellos representaban lo que las cosas debían ser. Durante los 20 siglos siguientes, filósofos y políticos se remitieron una y otra vez a la gloria que una vez fue Esparta. El Renacimiento italiano idealizó a Esparta y a su gobierno oligárquico por su demostrada estabilidad y los presentó en muchas ocasiones como modelo para Venecia. Durante el siglo XVIII, y en particular en Francia, la gente sentía verdadera pasión por Esparta. Rousseau diría de ellos que constituyeron una república de semidioses, no de hombres. En la época de la Revolución Francesa, fueron muchos los que anhelaron morir noblemente como espartanos. Durante la Revolución Norteamericana, Esparta fue la inspiración de todos aquellos que luchaban por crear un país democrático y estable. Thomas Jefferson llegaría a declarar que había aprendido más leyendo la historia de Tucídides que los periódicos locales. Pero Tucídides también contaba cómo aquella democracia absoluta, Atenas, perdió la guerra del Peloponeso. Por eso creo que Jefferson y los demás redactores de nuestra Constitución tomaron como modelo a Esparta y no a Atenas. Nuestros padres fundadores señalaron reiteradas veces la democracia ateniense como un horrible ejemplo de lo que no debía ocurrir aquí. Es decir, democracia pura y dura, sin la mediación del elemento aristocrático que es el que se supone que debe supervisar. En Esparta todo fue bien porque era solidaria y todo el mundo era ciudadano de primera. Cuando visitamos Atenas y contemplamos el Partenón, todo el mundo piensa, la cuna de nuestra democracia. Y no es así, fue la cuna de su democracia, pero no de la nuestra. Sin embargo, en el siglo XX, Esparta fue tomada como ejemplo no por las democracias en ciernes, sino por líderes individuales atraídos más por los aspectos atroces de la sociedad espartana. La Alemania nazi volvió la mirada a Esparta para encontrar su ideal. Esparta fue introducida como materia en el plan de estudios de la educación pública. Hitler y muchos de sus allegados hablaban maravillas de Esparta. El canciller alemán llegó incluso a expresar su deseo de que otros países se convirtieran en hilotas para la casta de guerreros alemana. En cierto modo, la Alemania nazi se parece mucho a Rusia, en el sentido de que ambas comparten el ideal de que coaccionando y organizando al pueblo en grupos determinados con un gobierno central que controle la vida de todo el mundo, se consigue temporalmente un potente ejército. Pero al final se hacen patentes las contradicciones de la sociedad soviética o de la alemana o de la espartana. Así que a mi entender es lícito colocar los orígenes del totalitarismo en la sociedad espartana. La lección que debemos aprender de Esparta sigue influyendo aún en la sociedad de nuestros días. Los espartanos fueron los creadores y fundadores de lo que podemos llamar la disciplina militar occidental. Y eso será una ventaja de Occidente sobre los griegos, los romanos, los pueblos de la Edad Media, los del Renacimiento y así hasta hoy. Los ejércitos occidentales tienen un concepto diferente de lo que constituye la disciplina. Si analizamos un ejército occidental y lo enfrentamos con uno iraquí, uno iraní o uno indígena, seguramente gane el occidental, y eso incluso aunque sea menos numeroso. Ese tipo de disciplina occidental se la debemos al legado espartano. Podemos aprender de ellos que el honor debe ser un componente principal de la vida humana. Una persona puede vivir sin honor porque los medios materiales lo hacen posible. Sin embargo, no podemos morir sin honor porque de alguna forma la vida nos pide cuentas. Pero la grandeza de Esparta se ve manchada por el terrible precio que miles de personas tuvieron que pagar a cambio de los logros espartanos. Tuvieron que renunciar a todos los aspectos humanos necesarios para el funcionamiento decente y digno de las personas.
lo cual les proporcionó excusas para comportarse de manera cruel, egoísta e intolerante. El precio al que consiguieron alcanzar la superioridad, el honor a costa de la libertad, incluso de su propia libertad, es una burla de lo que el desarrollo humano necesita. Podemos decir que al final, Esparta tuvo lo que se merecía. Las sociedades modernas cuentan con una gran ventaja: la perspectiva histórica que les permite tomar lo mejor que Esparta puede ofrecer y deshacerse del resto.